Qué lindo ver a Paola con Milton. Los hemos extrañado. Qué lindo ver a Juan Carlos otra vez. Hermano Alberto, este es su casa. Qué felicidad me da. Qué felicidad me da. Amén. Antes que me olvide, les quiero dar los saludos de nuestro querido pastor Edward. Él está ausente el día de hoy, no porque se ha quedado dormido, ni porque esté en la casa, ni porque esté enfermo. Como muchos sabemos, estamos en tiempos de cambio y él ha ido a acompañar el día de hoy a su novia, que se está despidiendo formalmente de su iglesia para venir a ser parte de la Iglesia de Restauración. Estoy segura que él está con nosotros en corazón y en espíritu. Amén. Así como nos sentamos, los voy a invitar a que nos paremos, porque no me atrevo a comenzar el mensaje sin darle este tiempo a nuestro Cristo, nuestro Padre. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor, que se oiga afuera, afuera, aleluya. Padre Santo, te damos gracias el día de hoy, que podemos venir a tu presencia. Gracias que tú eres el creador del cielo, de la tierra, que tú eres el Dios de gloria, que tú eres el Dios de esperanza, Señor, que tú eres el Dios que abre caminos. Gracias, Jesús, que venimos a tu presencia hoy, porque sabemos, Señor, que todos tenemos un vacío adentro de nuestro corazón, y ese vacío tiene forma de Jesús. Te damos gracias hoy, Señor, que sabemos que tú traes una palabra para nosotros, que es una palabra que viene para alentarnos, Señor, que es una palabra que viene para decirnos: esfuérzate y sé valiente, sigue adelante. Sabemos, Señor, que tu palabra es vida para cada uno de nosotros. Mi oración esta mañana, Señor, es que esta palabra que vamos a oír hoy no sea solamente una linda palabra, pero que sea una palabra que nos rete a cambiar, que nos rete a ser diferentes, que nos rete a ser mejores. Porque tú, Señor, nos llamas a excelencia. Te damos gracias, Señor, y pedimos que toda la honra y gloria sea dada a ti, Señor, a través de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor y comenzamos. 11:25. ¿Nos podemos sentar? Discúlpame, Paloma, pero tengo que decirlo. Ver a Paloma sentada aquí es respuesta a oración. Tengo ya casi 8 meses aquí y hemos estado trabajando duro, créanme, en el nombre de Jesús, para poder construir nuestra escuela dominical. Y el que Palomita esté sentada aquí hoy es fruto de este trabajo. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque estamos levantando la escuela dominical. Amén. Ahora sí que voy a comenzar. El título de mi prédica era, primero les voy a contar, era: ¿qué pasa cuando perdemos el foco? Entonces le digo a mi esposo y a mi hijo, mi prédica es: ¿qué pasa cuando perdemos el foco? Y mi esposo me dice: ¿qué foco? ¿Te compras otro? ¿Qué vas a hacer si pierdes el foco? Y le digo: no, ese foco no. No sé si en sus países dicen foco a la bombilla, a la luz. Entonces digo, bueno, tengo que cambiarle las palabras, ¿no? Pero gracias al Señor que ahora tengo a mi maestro aquí conmigo, tengo a mi esposo que me guía y me corrige. Entonces digo, ¿qué pasa cuando nos desenfocamos del llamado de Dios en nuestra vida? Y ese es el nombre. ¿Qué pasa cuando nos desenfocamos? Y yo sé que desde el título el Señor está tocando puertas. ¿Qué pasa cuando nos desenfocamos del llamado de Dios? ¿Hay algún distraído aquí? ¿Algún distraído? ¿Sí? ¿No? ¿A medias? ¿No? Les voy a contar una anécdota. Es que extraño tanto a mi cuñado que tengo que contar una anécdota con él. Hace muchos años, allá por los años 1998, que para muchos de ustedes no significará nada, pero para mi esposo y para mí significa mucho, porque fue el año que nos casamos, corazoncitos. Nos casamos el año 98 y andábamos en Estados Unidos, y mi cuñado estaba de visita para nuestra boda. Entonces estábamos paseando por Manhattan, y le digo a Richard, que había salido, le digo: Edward nos está esperando, si conocen Estados Unidos, Nueva York, entre la Quinta y la 35. Y Richard me dice: la Quinta y la 35, perfecto. Vamos y nos paramos ahí en la esquina entre la Quinta y la 35. Pasan 5 minutos y Edward no viene. Y mi querido esposo me dice: Milenita, ya vengo.
Yo le digo, ¿cómo que ya vienes? Si estamos esperando a él, estamos esperando a tu hermano, ¿a dónde vas? Discúlpame, Milenita, pero estoy convencido de que no le has dicho la 35 y la quinta. Seguro que le has dicho la quinta y la 33, la cuarta, no hay cuarta, la tercera y la 30. Y yo le digo, pero mi amor, ¿cómo puedes dudar así de tu esposa recién nueva, estrenada? Y me dice, mi hermano nunca está tarde. Yo podía haber estado confundida con la esquina donde me iba a encontrar con su hermano, pero mi esposo no estaba confundido del carácter de su hermano. Era casi imposible que su hermano esté tarde. ¿Y quieren que les cuente el final? Obviamente, mi esposo se fue a la quinta con la 33 y después regresó con Edward a buscarme porque le había dado la esquina errada. Me confundí. Probablemente, como estaba recién casada, estaba pensando en estrellitas y me confundí a la hora que le dije a Edward en qué esquina, no lo pensé bien y no estaba enfocada. ¿Amén? No estaba enfocada. Tengo otro ejemplo de enfocar. Si digo, ella se cayó, pero si no hemos estado prestando atención a la primera parte de la conversación y oímos, ella se cayó, de repente alguien dice, ay, pobrecita, pero mi esposo diría, ay, qué felicidad, por fin dejó de hablar. Entonces, ¿a qué cayó nos referimos? ¿Que se cayó, que se tropezó o que se cayó, que dejó de hablar? Si no hemos estado oyendo el contexto, no tenemos forma de saber. Nos confundimos cuando perdemos el foco. Y tengo una tercera. Si oímos por ahí que viene una amiga y nos dice, él me propuso matrimonio. Y nosotros decimos, wow, finalmente te propuso matrimonio. Y ella dice, no, te dije que pospuso el matrimonio. Y nosotros ya nos había dado una alegría de la propuesta, pero no. ¿Qué nos había pasado? Estábamos fuera de foco. Estábamos con nuestra cabecita en otro lado y eso es lo que muchas veces nos pasa. Que creemos que tenemos esa dualidad de prestar atención aquí y allá, pero eso no sucede. No sucede. En las cosas del Señor tenemos que estar enfocados. Última, ¿alguien toma fotos? ¿Les gusta tomar fotos? ¿Tienen de hobby tomar fotos? Qué pena que el pastor Edo no está acá porque a él le encanta. ¿Qué pasa cuando no enfocamos la cámara apropiadamente? Cuando el lente no está donde debe estar. No soy una experta, pero yo sí sé ver que las fotos salen feitas, ¿no? Las fotos salen medias borrosas o medias mal, cuando no podemos enfocar el lente. ¿Amén? Entonces, con esta introducción, les voy a contar mi mensaje del día de hoy. Y creo firmemente que es un mensaje del Señor. Mi texto viene del libro de Jueces. Amén. Jueces, Antiguo Testamento. Yo sé que muchos de ustedes han hecho su panorama bíblico. Génesis, Éxodos, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. ¡Yay! Amén. Séptimo libro. Por ahí estamos, al principio. Amén. El libro de Jueces fue escrito en un tiempo de caos, en un tiempo terrible. Acababa de morir Josué, el sucesor de Moisés. Amén. Y todo lo malo que podía pasar estaba pasando en la tierra. Entonces Dios comienza a nombrar jueces. Y un juez no era todavía un rey, no era un profeta, pero era una persona encargada de gobernar. Amén. Eran jueces. Entonces les voy a contar acerca de la familia del señor Manoa. ¿Alguien conoce al señor Manoa? ¿No conocen al señor Manoa? Y si les digo que el señor Manoa era papá de Sansón, ¿conocen a Sansón? Amén. Esa es mi historia el día de hoy. ¿Qué pasa cuando nos desenfocamos del llamado de Dios en nuestras vidas? Entonces, Manoa tenía una esposa y la esposa era estéril. La esposa no podía tener hijos. Pero viene el ángel de Jehová y le habla a la esposa.
y le dice a la esposa, en mis propias palabras, que va a concebir a un niño. Me da mucha alegría extra leer esta historia porque el ángel viene y le habla al papá. ¿A quién le habla? A la mamá. Le habla a la mamá y le dice que va a tener un hijo. Amén. Y entonces el ángel le dice en Jueces 13:5, le voy a leer brevemente, si están tomando nota, excelente, para que puedan seguir la historia, para que no crean que Sansón es solo el hombre fuerte de la Biblia. Y dice, Jueces 13:5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, no nazareno, nazareo. Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Amén. Entonces el ángel ya le dice a los papás de Sansón para qué es que lo llama. Lo está llamando a vida porque él tiene una función específica, que es liberar, comenzar a liberar a los judíos de los filisteos. Ahora, era nazareo a Dios, quiere decir solamente que sería un hombre consagrado a Dios. ¿Quién más era nazareo? Samuel, el profeta Samuel también era nazareo, era consagrado para el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Manoa, como podrán comprender, estaba súper emocionado. No sé, sus historias de cuando oyeron que iban a tener un hijo, que el Señor les había dado ese regalo de concebir a nosotras las mujeres. Y Manoa le dice a este ángel, ven a comer con nosotros, quiero prepararte algo. Pero el ángel le dice, no prepares nada para mí. Si quieres hacer algo, ofrécele holocausto, ofrécele algo al Señor. Y le dice eso. Entonces, en el ofrecer el holocausto, ¿saben qué pasa? Está el fuego prendido con el animal ahí, y cuando se levanta el fuego del holocausto, el ángel se va también. Entonces Manoa y su esposa se dan cuenta de que era Dios el que les había hablado. Es súper importante para mí explicar esto, porque fue Dios mismo dándole la noticia a la esposa de Manoa y a Manoa que tendrían un hijo que liberaría a su pueblo de los filisteos. Amén. Entonces Manoa le da mucho miedo, le da un terror, porque le dice entonces Manoa a la esposa, vamos a morir. Porque en el Antiguo Testamento decían que si veías a Dios, morías. Y la esposa le dice, papito, no vamos a morir, porque si no el Señor no hubiera recibido nuestro holocausto. Amén. No hubiera recibido nuestra oferta. Entonces, como primer punto, diría yo, Jehová muestra el propósito para la vida de Sansón desde antes de nacer. Ya Sansón tenía un foco, los padres ya tenían en qué estar enfocados. Entonces, cuando nació Sansón, dice la palabra que el Espíritu de Jehová se comenzó a manifestar en él. ¿Cómo se manifestaba en él? Sansón era fuerte. Y cuando digo fuerte, súper fuerte. Era diferente. Él ya era diferente. Entonces dice, Sansón ya tenía el poder del Espíritu para realizar ciertas obras. Ciertas obras. Todavía no se sabía qué es lo que el Señor iba a hacer con él. Vamos ahora, la historia está en Jueces 13, 14, 15, 16. Salteamos a Jueces 14 y ahí comienza su carrera. Sansón comete su primer error. Sansón ya sabía que él era un nazareo, que él había sido apartado, consagrado para el Señor. Y él ve a una mujer, por eso caballeros, varones aquí presentes. Mucho cuidado con lo que miran. Él ve a una mujer y dice, a esta quiero por esposa, dice él. Pero ¿qué pasaba? Que esa mujer era filistea. Era del pueblo que estaba oprimiendo al pueblo de Dios.
Entonces los papás, con mucha razón, le dicen en el versículo 3 de Jueces 14, su padre y su madre le dijeron, como diríamos los padres, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. En otras palabras, los papás le dicen, estás buscando mujer en el lugar errado. Puedes buscar en tantos lados, pero vas a donde no debes de ir. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Hace clic. El foco se estaba perdiendo. Porque entonces ya no era Sansón diciendo, porque esto es lo que le agrada al Señor, sino era Sansón diciendo, ella me gusta. Eso es lo que yo quiero. Ya Sansón estaba saliéndose. Sansón pierde el foco en su llamado nazareo y comienza a desenfocarse del llamado de Dios para su vida. Amén. Se comienza a ir por los caminos del costado. A mí me agrada, fue más importante para él. El día del matrimonio, Sansón dice la palabra un enigma, que es como una adivinanza. Dentro de toda su fiesta, él dice, voy a hacerles una adivinanza, confiando que nadie la iba a descifrar. Y los reta. Y les dice, si es que adivinan mi adivinanza, yo les voy a dar 30 trajes de lino. Y si no, ustedes me los dan a mí. Y el confiado hace la adivinanza y nadie se la puede contestar. Les da 7 días. Pasó el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llegó el 7º día. Y el 7º día, la esposa de Sansón, como podemos ser algunas mujeres, está así. Dime, ¿cuál es la respuesta de la adivinanza? Pero dime a mí, pero confíame a mí, pero dime a mí, que yo no te voy a hacer nada malo. Dímelo a mí, cuéntame. ¿Y qué pasa con Sansón? Desenfocado, le cuenta a la esposa. Y la esposa va y le cuenta a toda la gente, y Sansón pierde su apuesta, que suena a nada. Tuvo que ir, matar 30 personas, conseguir 30 trajes, pagar su apuesta, pero dice la palabra que él se quedó amargo, porque las cosas no habían salido como él quería. No pasó como él quería. Él fue avergonzado. Sansón pierde el foco nuevamente, busca revancha. Su corazón ya estaba lleno de otras cosas. Su corazón se había olvidado de que él había sido llamado para servir al Señor, para consagrarse al Señor, que el Señor le había dado una unción especial para la tarea específica que tenía el Señor para él. Pero él se olvida completamente. Entonces, ¿qué pasa con Sansón? Le da una pataleta, nunca ve a la esposa y se regresa a la casa de sus papás. Pero dice la palabra que pasa un tiempo y él dice, hoy día voy a ver a mi esposa. Todo el derecho del mundo. Va al suegro y le dice al suegro, quiero ver a mi esposa. Y le dice, quiero ir al cuarto de mi esposa. O sea, muy explícito para qué quería ver a la esposa. Y el papá le dice, el suegro le dice, ¿se imaginan al pobre suegro que de repente era así, Sansón que era todo grandazo y todo, y el suegro le dice, no puedes ir, no puedes. Y Sansón le dice, ¿qué te pasa? Si es mi esposa. Y el papá le dice, porque ya la di de esposa a tu amigo. Ya vi una cara así. El suegro le había dado la esposa de Sansón a su amigo. Y le dice, pero la hermana es más bonita. Cásate con la hermana, le dice, cásate con la hermana. ¿Y qué creen que le pasa a Sansón? Le da una súper pataleta. Amén. Estaba completamente desenfocado. Si antes estaba desenfocado, ahora estaba completamente desenfocado. Va, tiene una pataleta y leemos en Jueces 15 que el Señor le da
en Jueces 14, para terminar con la pataleta que le dio, lo llevó a agarrar una quijada de burro. Tuve que ver una foto porque no sé cómo se mira una quijada de burro. Y con una quijada de burro mató a 1000 filisteos. ¿Se imaginan la fuerza? O sea, acá somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Somos 25 personas. Él mató a 1000 con una quijada de burro. En la ira en la que andaba. Desenfocado. Pero ahora sí que la historia se pone caliente cuando llegamos a Jueces 15. Amén. ¿Qué pasa con Sansón? Sansón dice que ve a una mujer. Y era una ramera. Perdón, me he salteado. Jueces 16. Dice que ve a una ramera. Sansón era ungido de Dios, ¿ah? Quiero que sepan eso. Él era ungido de Dios, él tenía el Espíritu en él. Y llega a un lugar y dice que ve una ramera y se acuesta con ella. ¿Cómo se llamaba la ramera? No, todavía no era Dalila, esta era otra. Entonces cuando llega al pueblo, y el pueblo, los filisteos, se enteran que Sansón está ahí, porque ya sabían de la debilidad de Sansón. Sabían que Sansón era poderoso, pero también sabían que Sansón tenía una debilidad. ¿Y saben qué hacen? Todos los fuertes, los guerreros y todo, se ponen a esperar a que Sansón salga de la casa de la ramera en la mañana. ¿Para qué? Para matarlo. Pero Sansón era muy inteligente y Sansón se escapó a medianoche. Y dice la palabra, en las ciudades tenían como un muro y unas puertas, y dice que agarró las columnas de la ciudad, agarró la puerta de la ciudad y se fue caminando. O sea que puerta cerrada no impedía que Sansón se haya escapado. Se fue. Sansón se escapó. ¿Dónde estaba el foco de Sansón ahora? ¿En su llamado de nazareo? ¿En su llamado a servir al Señor? ¿Dónde estaba el foco de Sansón? En las mujeres, en sus pasiones. ¿Se imaginan qué tipo de pasión tenía Sansón por las mujeres que le hizo olvidar que el Dios Todopoderoso lo había llamado? Le había dado una fuerza especial para que él libera a su pueblo. Y Sansón lo tomó por nada. Ya estaba completamente desenfocado. Y ahora, diría yo, el foco estaba en él mismo. Amén. Este es un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros aquí en esta iglesia, en este salón, estamos quizás un poquito desenfocados? Como al principio estaba Sansón, un poquito desenfocados. Pero ¿qué pasa cuando estamos un poquito desenfocados y no tomamos cuidado? No nos damos cuenta que nos estamos desviando. De estar un poquito desenfocados, pasamos, sin darnos cuenta, a alejarnos más del plan de Dios para nuestra vida. Y de repente ya no es, no, solo este domingo no voy a ir a la iglesia, solo este. De repente, con todo corazón decimos un domingo, que no soy una persona religiosa, yo no digo que hay que venir todos y cada uno de los domingos, pero tenemos que congregarnos, tenemos que buscar a la familia. Y pasa un domingo, y pasan 2 domingos, y de repente pasan 3 domingos. Entonces nuestro foco ya está en otro lado. Perdemos esa noción de quién somos delante de los ojos del Señor y quién es el que nos ha llamado y para qué. En Jueces 16 leemos que no pueden atrapar a Sansón cuando salió de la casa de la primera ramera. Pero entonces Sansón dice que se enamora de una mujer llamada Dalila. Ya está en su tercer error profundo. Primero se casa con la mujer filistea, después se va con la ramera, ahora conoce a Dalila. Y yo digo, en mi lenguaje diría, se enamora locamente de ella. Loca y perdidamente. ¿Alguna vez han estado
locos y perdidos enamorados. Al menos uno lo acepta y dice, sí, amor, loco, enamorado. ¿Estás sordo? No, oye. Pierde la cabeza, como dicen en Colombia, pierde la cabeza totalmente por Dalila. Pierde la cabeza. Se enamora de Dalila, ahora sí. Pero Dalila era una joyita. Decimos en Perú, Dalila era una joyita. Porque ya cuando los filisteos del área, que ya sabían de la debilidad de Sansón, ya sabían, ellos ya sabían. Entonces cuando ven que Sansón está tirín, yendo a la casa de Dalila, los del ejército, apenas Sansón se va, le tocan la puerta a Dalila y le dicen a Dalila, te vamos a dar plata, no me acuerdo cuánto, disculpen, no me acuerdo cuánto, y le dicen, descúbreme el secreto de este hombre. ¿Cuál es la fortaleza? Y te vamos a dar un montón de plata. Y Dalila dice, déjenlo en mis manos, dice Dalila, muy confiada de sí misma. ¿Cuántas veces trata Dalila? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe la historia? Hoy uno de mis propósitos es que conozcamos la Biblia. Que nadie nos diga que la historia de Sansón es acerca de su fuerza, porque no lo es. ¿Cuántas veces trata Dalila y Sansón la engaña? ¿Una vez? ¿Más? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4 veces? Por ahí, muy bien, Daniel. 3 veces trata a Dalila, y seguro que va con su mejor ropa y sus mejores peinados, que no es el mío hoy, y va y le dice a Sansón, ay, si tú me amas, dime cuál es tu fuerza. Pero Sansón sabía quién era Dalila, porque Sansón le engaña. Sansón no le quiere decir, él no le quiere decir cuál era su secreto, porque él sabía quién era Dalila. Una vez le engaña, la segunda vez le engaña. ¿Y saben qué había hecho Dalila? Tenía, aparte del ejército filisteo, adentro de la casa donde ella estaba con Sansón. Ellos estaban solamente esperando que ella haga así para ellos venir. Pero la 4ª vez, y este es donde he leído esta historia toda la semana y mi corazón se rompe. Y les voy a decir por qué. Mi corazón se rompe en el versículo 17 de Jueces 16. Dice que Sansón le descubrió pues todo su corazón. Ya cuando había resistido 2 veces, yo decía, Sansón, 3 veces, Sansón. Pero la 4ª dice que él le descubrió. Oh, lo tengo acá. Es solamente un pedazo del versículo. Le descubrió pues todo su corazón. Hermanos y hermanas, ¿qué pasa cuando descubrimos nuestro corazón a la persona errada y en el lugar errado? ¿Qué pasa? Este es el momento en que yo le dije a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo aliente a mi congregación o que los haga llorar conmigo? ¿Tú quieres que yo los aliente con un personaje de tu palabra o que los desaliente con la historia de Sansón? A mí no me gusta desalentar, a mí me gusta alentar. Y el Señor me dijo, sigue leyendo, sigue leyendo. Entonces Sansón le descubre su corazón a Dalila y Dalila finalmente descubre cuál era el secreto. ¿Cuál era el secreto de la fuerza de Sansón? Tenía que haberse dejado la cabeza alejada de una navaja. Tenía que tener su cabello largo, tenía como 7 trenzas. Entonces, ¿Dalila le cortó el pelo? Dalila no le cortó el pelo. Lean la palabra. Uno de los hombres que vino por orden de Dalila le corta el pelo cuando ella revela que esa era su fuerza. Y de ahí viene, dice el versículo 20, Sansón, Dalila le dice, Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego despertó él de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé.
¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida también decimos esto? Señor, esta es la última vez, pero yo sé que tú me vas a acompañar. Esta es la última vez que yo hago esto. Esta es la última vez que yo me porto mal, porque yo sé que tú vas a venir y me vas a rescatar. Yo sé, Señor, que tus ojos de piedad están sobre mí. Esta última vez, Señor, y ya nunca más. Y Sansón, en él pensó, como las otras veces yo me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es serio. Es serio. El amor de Dios es incondicional. Su gracia es incondicional. Pero hermanos y hermanas, requiere una respuesta de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud? Sansón, en este momento digo, estaba fuerísima, si la palabra existe, fuerísima de foco. En este momento, Sansón no solamente estaba desenfocado, pero Sansón estaba ciego espiritualmente. Ya no veía nada, absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Dice la palabra, súper cruel, que le arrancan los ojos. Y se llevan a Sansón a servir en una cárcel, a moler cosas, a trabajar de esclavo. Tantas preguntas vienen a mi cabeza. ¿Es que él no se dio cuenta? ¿No se dio cuenta al principio? ¿No se dio cuenta que el estar lejos de Dios lo iba a llevar a perdición? ¿No se dio cuenta que había caído ya con la primera mujer filistea, con la segunda ramera, y ahora estaba metido con Dalila? No se da cuenta. Él decía, no, Dios me va a perdonar, yo voy a seguir adelante. ¿Qué sé yo qué pasaría por su cabeza? Sansón no se dio cuenta en el momento en que perdió el foco. Y creo que este es el mensaje del Señor para cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Cuál es nuestro foco? La semana pasada, hace 2 semanas, nos encontramos con unos amigos de Manchester de hace 20 años, una de mis primeras pastoras, y nos sentamos a conversar. Y me decía, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está esto? Y yo le hablaba de esto y me decía, ¿pero cuál es tu foco? Yo, ¿cómo que cuál es mi foco? ¿Cuál es tu foco? Tengo este problema con la casa, tengo problema que no tenemos colegio para Ricardo, tengo este problema. Y ella me miraba y me decía, Milena, ¿cuál es tu foco? ¿Cuál es tu foco? Que esto que está pasando alrededor no te desenfoque. ¿Cuál es tu foco? Y le seguía hablando y me decía, Milena, ¿a qué dirección vas? ¿Hacia dónde quieres ir? Yo le decía, yo quiero ir a la dirección donde el Señor me llama. Pero es que pasa esto y esto y esto y esto. Y me decía, Milena, ¿dónde está el foco? ¿Dónde está el foco? Me decía. Hermanos y hermanas, ¿dónde está tu foco hoy? ¿En qué estás enfocado? Esta semana leía en mi devocional en la mañana una historia hermosa, pequeñita. Había un bote que se había hundido y un niño de 15 años se salió del bote nadando. Y nadó. Yo no me imagino cómo puede haber nadado en medio de la noche en Cornwall, o sea, con agua helada. Y llegó, vio una piedra. ¿Se imaginan la cara del niño cuando vio una roca que salía ahí, en medio de su nadar y en medio de sentir, ahora me voy a morir, ver la roca? Dice que llegó, saltó a la roca y se aferró a la roca. Y pasaron horas, hasta que llegó la policía de rescate en un bote. Y lo encontraron al niño temblando, pero dice que era una tembladera terrible. Y el marinero le dice, Dios mío, ¿te habrás pasado toda la noche temblando? ¿Y saben qué le respondió el niño? Le dijo, yo temblaba, pero la roca nunca tembló. Así es nuestro Cristo, así es nuestro Señor. No importa la tempestad en la que nosotros estemos, no importa cuánta turbulencia haya
alrededor de nosotros. Él es esa roca, que no importa que nosotros estemos temblando y removiéndonos, siempre y cuando nosotros escojamos, porque es intencional, siempre y cuando nosotros escojamos agarrarnos de esa roca que es Cristo en nuestra vida, no vamos a temblar, porque Cristo no tiembla. Él no tiembla, Él no se mueve. Esta semana, cuando estudiaba, leí en una Biblia de estudio que decía acerca de Sansón: qué tristeza que nos recuerden por lo que pudimos haber sido. ¿Verdad? Qué tristeza que alguien diga: hubiera podido ser una gran mujer, hubiera podido ser una gran sierva, hubiera podido ser un gran predicador de la palabra, hubiera podido ir a las calles a rescatar a todos los perdidos, y sin embargo perdió su foco. Qué triste sería que nuestra historia fuera escrita así. Esto es lo que perdió. Qué triste sería. Pero ¿saben qué es lo interesante con Sansón? Para mí. Y es donde el Señor me dijo: por eso estás hablando el día de hoy de Sansón. Porque nosotros podemos decir, alguien me puede decir a mí: Milena, ¿y por qué hablas de Sansón? Si era mujeriego, era desenfocado, tenía un llamado, desperdició el llamado del Señor en su vida. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en el último momento de su vida, dice que los filisteos estaban teniendo una fiesta, estaban ahí felices celebrando a su Dios. Y para burlarse del Hijo de Dios, de Sansón, lo llaman para que los entretenga. Y lleva un hombre, un joven, dice, guía a Sansón al medio de la fiesta, porque lo llaman para reírse de él. Y Sansón le dice al niño: déjame sentir las columnas de esta casa. Quiero sentir las columnas de esta casa. Y el niño lo lleva. Y Sansón le habla a Dios, a ese Dios al que no había recordado casi la mayoría de su vida. Al Dios al que había olvidado, al Dios al que había dejado de lado. En ese momento de su vida, Él lo vuelve a llamar. Y miren qué hermoso. Hermoso es lo que le dice. Entonces, el versículo 28, entonces Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos regresado al Señor? ¿Cuántas veces? Yo no les puedo contar las veces que yo he regresado al Señor. Y un domingo estoy cantándole al Señor y diciéndole: hoy te amo más que nunca, y el lunes estoy otra vez en mis tonterías. Pero tenemos un Dios que nos espera. Tenemos un Dios que nos recibe. Y dice: acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, le dice Sansón. Y él le dice: para que de una vez tome yo venganza de los filisteos por mis ojos. Y el Señor le concede la petición de su corazón a Sansón. Y dice que Sansón mueve las columnas, se derrumba toda la casa, o sea lo que sea el lugar donde estuvieron, y dice que murieron más filisteos de los filisteos que murieron mientras él estuvo peleando con ellos. ¿Qué nos dice esto? A mí me emociona. Esto nos dice que no importa cuán perdido uno, no importa cuántas veces, no importa qué tan mal sea la regada que hacemos. Sansón tenía un llamado, su vida pudo haber sido muy diferente. Pero, si ustedes van al libro de Hebreos 11, 32, van a ver qué es lo interesante de todo esto. Hebreos 11, 32 dice: ¿y qué más digo? Dice el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, porque el tiempo me faltaría contando de
Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Lo interesante es que Dios no menciona los errores de Sansón. Dios no hace un recuento de todos los errores, sino Dios deja grabado en su palabra en el Nuevo Testamento que Sansón tuvo fe. Y tuvo fe para conquistar, y tuvo fe para gobernar, tuvo fe para levantarse, tuvo fe para creer que tenía un Dios que no contaría sus errores en contra de él, sino que lo rescataría como un padre rescata a su hijo. No se cuentan sus errores en contra de él. El Señor no cuenta los errores en contra de Carlos, ni de Daniel, ni de Jenny, ni de Richard, ni de Angélica. A pesar de que si contara los míos necesitaría libros de libros de libros para escribirlos. Pero el Señor cuenta nuestros momentos de fe. Amén. Nuestros momentos de fe. ¿Qué pasa cuando perdemos el foco? Nos desviamos del plan de Dios. Pasa paulatinamente. Pasa despacito. Pasa sin que uno se dé cuenta. El Señor nos llama hoy. ¿En qué estás enfocado? ¿Cuál es tu foco hoy? El plan del Señor prevaleció aquí, en la historia de Sansón. Al final, Sansón se volvió a reencontrar con el Señor. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, nos dice el Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que nos dice el Señor. Nos advierte el Señor a cada uno de nosotros. Y yo creo que el Señor hoy día nos llama a cada uno de nosotros a que sepamos que Él y solo Él es un Dios que limpia. ¿Cuántos tenemos cosas sucias adentro de nosotros? Que no nos atrevemos ni a mirarnos al espejo y decirnos a nosotros mismos porque son muy vergonzosas. Pero el Señor limpia, el Señor perdona, el Señor purifica. Y es el Señor el que nos transforma a través del poder de su Espíritu. Con eso termino. Leí esta semana que había una señora mayor que tenía muchas enfermedades y la señora la llevan a operar. Y la señora ya se había despedido de todo el mundo y decía, bueno, ya viví mis años y si me toca, me toca y me voy con el Señor. Y pasa la operación y gracias a Dios, la señora sale bien de la operación, pero cuando abre el ojito, ve al médico vestido de blanco y le dice, hola Jesús, soy Juanita. Y el doctor le dice, Juanita, todavía Jesús no te ha llamado. Pero qué hermoso que cada uno de nosotros podamos tener esa certeza de que si algo nos pasa, es Jesús el que nos va a recibir. Es Jesús el que nos va a abrazar. Es en la presencia de Él donde tendremos gloria para siempre. Los quiero invitar, vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Le voy a pedir a Giovanni la última canción, Abba Padre. Es que nosotros pertenecemos a Él. Vamos a cantarle esta canción al Señor desde el fondo de nosotros. Vamos a venir delante de Él. Y quiero pedirles que piensen en cuál es el foco de su vida. Y si ese foco necesita cambiar, que sea el Señor el que les guíe. Amén. Señor, gracias por este tiempo, Padre Celestial.
Allí donde estás, cierra tus ojos para adorar.